Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un vídeo algo distinto porque hoy nos vamos a ir a la fábrica de Starbuy para ver cómo hacen aquí sus palas hechas en España. Bueno, estamos aquí en la fábrica de Starbuy en Azuqueca de Henares, en Madrid, y tenemos aquí a Santi, el jefe de producto de Starbuy, porque nos va a contar el proceso de fabricación de sus palas, cómo se hace cada cosa y también ahora veremos alguna cosilla más por ahí en el laboratorio. Sí. Bueno, pues Dani, primero que nada, bienvenido a Muchas Starbuy. gracias. Bueno, contarte un poco lo que es el proceso productivo de una pala de pádel aquí en Starbuy. Nosotros tenemos 8 procesos en la fábrica. La primera parte sería, que ya fuera de fábrica, que es la parte de diseño de la pala. Y a partir de ahí ya, cuando tenemos todo aprobado, empezamos el proceso de producción. El proceso de producción empieza con el tema de preparado de materiales, todo lo que son la goma, los carbonos, las fibras de vidrio, el tubular, que es una parte esencial de la pala de pádel, antes de empezar a producir. En cuanto a los materiales, voy a comentar varias cosas. Un poco que trabajamos diferentes tipos de materiales que trabajamos en cada una de las palas. Trabajamos lo que es el basalto, la fibra de vidrio, el carbono de colores, el carbono 3K. Y aparte de eso, también trabajamos los diferentes tipos de gramaje, porque no solamente es el material, sino los diferentes gramajes que tiene cada uno de los materiales y a su vez la diferente combinación de ellos en una pala. Entonces podríamos decir que un carbono, digamos, aunque sea igual 3K que otro, con el gramaje puede variar su dureza. Sí, correcto, puedes jugar su dureza y sobre todo la jugabilidad. Al fin y al cabo lo que buscamos es buscar palas, diferentes jugabilidades de palas para diferentes tipos de jugadores. Ajá. Y todo eso lo logramos combinando no solamente la cantidad de materiales, en este caso de las fibras, sino también de las gomas, ¿no? En el caso de las gomas, bueno, para comentar un poco el basalto, que lo habíamos comentado antes, que el basalto es una fibra que está entre una fibra de vidrio más dura que una fibra de vidrio y más blanda que una fibra de carbono. Simplemente te da una jugabilidad diferente, ni es mejor ni es peor, simplemente es una jugabilidad diferente en una pala, ¿no? Y en cuanto al carbono de color, El carbono de color es verdad que es un 85% carbono y un 15% lurex. Lurex es un hilo aluminizado que se le da color a través de un microplástico y realmente es menos duro que un carbono 3K 100%. Entonces sí es verdad que en el caso nuestro de las palas de la colección del año 23 en comparación a las del 24, pues evidentemente van a ser un poco más blandas las del año pasado por tener este carbono de colores, ¿no? entonces, por ejemplo, en el caso más conocido, que es el de la Triton Pro del año pasado y la de este, la Triton Pro del año pasado, como llevaba una capa de carbono 3K y otra de color plata, y este año 2 de 3K, la de este año sería más dura. Va a ser un poco más duro. La verdad que es pequeñamente perceptible, pero para aquellas personas que sean muy jugones y que se sientan mucho la sensibilidad de la pala, lo van a notar. Van a notar que la pala de este año va a ser un poco más dura y por ende va a tener más control también, ¿no? Y luego lo otro que nosotros trabajamos aquí en la fábrica son los diferentes tipos de gomas que utilizamos. Utilizamos una goma dual, estamos hablando, viene por capas. En este caso nosotros trabajamos goma blanda, dura, blanda. ¿Vale? Vienen 4 gomas. Esto simplemente lo que te da es lo mejor de la goma blanda y lo mejor de la goma dura. El único contra quizás es el tema del punto dulce. El punto dulce es un poco más pequeño, es una pala bastante técnica y por eso solamente lo sacamos en un solo modelo de nuestra colección. Este tipo de gomas, por así decirlo, en sándwich, se pone la goma blanda en la zona exterior para que a una baja velocidad la pala trabaje algo mejor, nos aporte algo más de salida de bola y se sienta la pala un poquito más cómoda. Correcto. Y cuando aplicamos algo más de fuerza y se hunde más la cara de la pala, la goma dura es la que actúa y nos da un poquito más de control y potencia. Y potencia, correcto. Es por eso que trabajamos este tipo de gomas, ¿no? Ajá. Luego tenemos la goma dura nuestra de toda la vida, que es la Pro V50, con una densidad de 50. La verdad que es una goma bastante, para quien busca un buen control, un buen ataque y control, pues es la goma ideal. Luego tenemos la Soft 30, ¿vale? Es una goma más blanda, es verdad que yo la consideraría más que blanda, es una goma media. Es verdad que nuestras gomas siempre nos hemos caracterizado por ser unas palas de gama de goma media a dura, pero es verdad que este año hemos sacado la Ultra Speed, bueno, el año pasado sacamos la Ultra Speed Soft, esto estamos hablando que es una V28 y la verdad que tiene muy buena salida de bola desde el fondo de pista, sobre todo para aquellos jugadores amateurs y también tienen aquel sonido que les gusta mucho a la gente que suena como tambor dentro de pista, ¿no? Y es un poco lo que nos da este tipo de goma, ¿no? Y esta sería la que más rápido recupera de las 4. Sí, correcto. Esta sería la que más rápido recupera de las 4 y bueno, eso es un poco los 4 tipos de gomas que junto combinado con las fibras y el número de capas, pues hacemos unas palas de jugabilidad diferente, ¿no? Para todo tipo de público. ¿Y vuestras gomas tienen algo diferente en cuanto a las gomas que podemos encontrar en otra marca? ¿Algo característico? Sí. ¿Alguna densidad específica? No solamente las gomas, sino también nuestras fibras son, nosotros buscamos fibras, bien sea las compramos en Europa o en Estados
Estados Unidos, y un poco lo que buscamos que tengan certificados de calidad y que tengan o sea, que buena calidad de materiales, ¿no? Igualmente las gomas tienen, son unas gomas francesas donde tienen muy buena recuperación de la misma. No es, vemos muchas gomas por allí que realmente hundes el dedo y se queda el dedo marcado, ¿no? Pues no, estas son gomas que recuperan muy fácilmente la forma y pues te hacen otro tipo, al fin y al cabo son la calidad de los materiales lo que te hacen la diferencia en la pala, ¿no? Ajá. ¿Vale? Y esto sería la parte de selección de materiales. Esto sería la parte de selección de materiales. A partir de ahí vamos a la zona de moldeo, que es lo que realmente te determina la producción de la fábrica. En la zona de moldeo, lo que hacemos o lo que hacen los moldeadores es hacen un tipo de bocadillo, de sándwich, donde lo que hacen es poner las diferentes fibras, dependiendo de la pala, se pone la diferente configuración de las palas, de fibras de goma y de tubular, y luego se ponen en el horno durante un tiempo determinado para endurecer en este caso, el epoxi con las fibras, ¿no? Y todo este proceso se hace aquí de forma, digamos, manual, el tema de poner las capas, el sándwich y demás. Sí, todo se hace de manera manual. Aquí nosotros trabajamos con fibra seca y lo que hacemos es nosotros impregnarlo con el epoxi, a diferencia de en otras fábricas donde se realiza con prepreg. Generalmente en Asia se trabaja más con el tema del prepreg, donde ya vienen preconfiguradas ya las caras de la pala y lo que hacen es unirlas. Eso quizás te reduce un poco más el coste de la pala, pero bueno, también va en contra un poco de la calidad de la misma, ¿no? Es verdad que siempre nosotros evaluamos todo tipo de procesos de producción y nosotros en particular pues hemos mantenido el tradicional, que es para nosotros el trabajar la fibra seca, ¿no? Sí, priorizando sobre todo la calidad del producto. La calidad del producto, sí, efectivamente. Entonces, bueno, esa es la otra parte o la otra manera de producirlo, ¿no? Nosotros sí es verdad que trabajamos con fibra seca. A partir de ahí, que ya sale la pala de la zona de moldeo, nos las vamos a rebabado. En rebabado lo que hacemos es quitar todo el exceso del epoxi que sale de la pala, cortar la pala en la medida legal del puño y limpiarte un poco la zona del corazón como tal. A partir de la zona de rebabado pasamos ya a la zona de limpieza de la pala. La pala se le pone un desmoldeante y la cual hay que limpiarla muy bien, las caras bien sea con agua y con jabón y también con un poco de lija, para quitar esa parte desmoldeante para que la pintura no se vaya a caer, no tengamos problemas de pintura ni tengamos problemas de quitado de calca. Este proceso quizás es un proceso al que no se le da tanta importancia algunas veces, pero es bastante importante porque puede llegar a dar problemas si no se hace bien. Sí, muchos problemas de garantías que hemos tenido, todas las marcas, han sido por problemas de lavado. Entonces es un problema que hay que dedicarle, que lo ves como que muy básico, pero realmente es un proceso en la parte de producción muy importante a la hora del acabado de la pala. ¿Vale? A partir de ahí nos las llevamos, bueno, y hay varias partes que ya empezamos a hacer reprocesos, es decir, vamos a la zona de masillado. En el masillado lo que hacemos es que la pala quede completamente lisa, se le tapan todos aquellos agujeros o poros que tenga la pala para que la pala quede perfecta a la hora de decorarla o de pintarla. Entonces no veamos las típicas, muchas veces vemos la pintura y vemos algunos agujeritos o poros dentro de la pala. Pues lo que hacen los masilladores es tapar todos esos desperfectos para que la pala esté lo más lisa posible, ¿no? Y a partir de allí ya entramos en una parte de la pala, entra en imprimación, se pinta la pala, se laca la pala, se seca la pala, tenemos cuartos de secado para que el proceso sea mucho más rápido. Producir una pala aquí nos tarda, dependiendo del modelo de pala, entre 10 y 12 días. Y con este cuarto de aceleración, pues eso nos ayuda a tardar 10, 12 días. Si no, quizás tardaríamos más de 20 días. Entonces, pues el cuarto de aceleración lo que nos hace es ayudar a secar. Digamos que la pala no entra una vez a la zona de secado, sino que según el proceso se va repitiendo y se va volviendo a meter a la zona de secado. Entra varias veces, cuando se pinta, cuando se laca, cuando se le pone la calca, entonces que entra muchas veces en la zona de secado. Entonces, pues siempre van rotando las palas por allí. A partir de allí ya nos vamos a la zona de decoración de la pala, que es donde se pone la máscara y la calca, donde ya se pone la decoración como tal de la calca, y luego a partir de ahí llevamos al agujereado. Entonces ya en el agujereado pues tenemos diferentes CNC donde van haciendo según cada mapa de cada pala, va haciendo el agujereado. Tenemos allí lo que son CNCs que van una a una, pala a pala, y también tenemos un CNC más grande que estamos haciendo 6 palas en el mismo momento, ¿no? Es verdad que esto era un cuello de botella que teníamos en la fábrica y desde que hemos comprado esta máquina, pues el cuello de botella ya no lo tenemos, ¿no? Hacemos mucho más rápido el agujereado de las palas. Y luego sería el proceso ya de determinación de lo que sería la pala. Y luego ya lo que es el proceso de terminación, donde ya ponemos el tapón, el overgrip, la cuerda, ya ponemos todo el resto, la garantía, y ya de allí dispuestas ya a listar la caja para salir a la venta a nuestros almacenes. Y una pregunta que a lo mejor se puede hacer alguien es, para el tema de pesar la pala, una vez ya la tenéis terminada,
¿Vosotros contáis el peso de la cuerda, no lo contáis? No, nosotros no restamos el peso de la cuerda porque al fin y al cabo la cuerda va en la muñeca, no forma parte del peso de la pala. Y nosotros sí es verdad que restamos el peso de la cuerda o de la cuerda ajustable. Perfecto, para que la gente sepa que el peso Sí. que sale en las Starbuy es el peso sin cuerda de la pala. Correcto. Sí, Perfecto. es así. Otra pregunta que te quería hacer es ¿por qué Starbuy, por así decirlo, solo utiliza carbono 3K en sus palas y no se lanza quizás a probar un carbono distinto? Sí, nosotros utilizamos carbono 3K, es el tipo de carbono que da la jugabilidad que nosotros queremos en nuestras palas. Eso no quita que podamos sacar palas de carbonos de otros gramajes o de otras K y lo vamos a hacer, de hecho estamos en ello, pero evidentemente para producir otros o producir con otros tipos de carbonos, pues evidentemente hay que hacer ajustes en las partes de producción, ¿no? No es lo mismo trabajar con carbono 3K que con carbonos de otros K. Entonces estamos haciendo los ajustes necesarios para poder empezar a trabajar otros carbonos de otros K, ¿no? Entonces quizás en algún futuro podríamos ver algún modelo de Starbuy que no utilice carbono 3K. Sí, seguro. De hecho, los hemos tenido, que no los hemos producido aquí en España, pero hemos tenido algún 12K y que hemos sacado en palas hechas en Asia, ¿no? Pero aquí en nuestra fábrica no lo hemos trabajado y ahora lo vamos a trabajar. Es verdad que hemos trabajado, aparte de los materiales que estamos trabajando actualmente, hemos trabajado en su momento, trabajamos aluminio y trabajamos texalium. Pero en cuanto a carbono, sí es verdad que siempre hemos trabajado el carbono 3K. Y podríamos decir que Starbuy es quizás una de las fábricas más importantes, por lo menos de la zona en la que estamos, si no la que más. ¿Y eso quiere decir que en algún momento habéis fabricado para alguna otra marca conocida, importante, o solo fabricáis palas para vuestra marca? No, fabricamos palas para nuestra marca y también fabricamos para marcas importantes en el mundo del pádel. Sacamos también diferentes modelos para ellos. Otra pregunta importante es, ¿cuál es la diferencia entre fabricar en España y fabricar fuera? Vale, yo creo que fabricar, en el caso de Starbuy, para nosotros fabricar aquí, lo primero es dar empleo a nivel local en España y yo creo que eso es un valor agregado que tenemos que tener. Por otro lado, los certificados que tiene la fábrica, tenemos ISO 9000 e ISO 14000, entonces toda la parte de procesos y toda la parte medioambiental la tenemos cubierto con certificados de calidad ISO. Luego, la calidad de los materiales que hablábamos antes, todo lo que es la calidad no solamente de las fibras, sino también de las gomas, al tener certificados de empresas europeas y americanas, pues evidentemente hacemos que la calidad de nuestro producto sea mucho mejor. El hecho en España, el Made in Spain, yo creo que evidentemente es un valor agregado. Y otra parte también a nivel de producto es la parte de la rugosidad en el molde. En Asia, la rugosidad en el molde la trabaja muy poco o casi es inexistente y para nosotros es muy importante el tener un producto diferenciado del resto de marcas y de ofrecer lo que es la rugosidad en la pala. Entonces yo creo que todo eso hace que Starbuy o producir en Starbuy, pues evidentemente tenga un valor agregado diferente a producir en otras fábricas, ¿no? Y ahora, lanzándonos un poco más así, podríamos decir que fabricar una pala en España es mejor en cuanto a calidad que fabricarla fuera. Sí, sin duda. Por lo menos con las calidades y los certificados de calidad que nosotros tenemos y las calidades de nuestros productos, evidentemente tienes una pala con mucho mayor durabilidad y de mucho mayor calidad que otras. Pues si te parece, vamos a pasar ahora a la zona de laboratorio, Genial. donde probáis un poquito vuestras palas y vemos a ver qué tal está eso. Estupendo. Bueno, pues ya estamos aquí en el laboratorio. Hemos cambiado a Santi por Felipe, ingeniero de producto, que nos lo va a explicar un poco mejor. Y nada, cuéntanos un poco qué es esta máquina que tenemos aquí y qué se hace aquí en el laboratorio. Bueno, Dani, muchas gracias y bueno, te cuento, la máquina sobre todo es para comprobar el comportamiento de la pala antes de que salga al mercado, hacer nosotros nuestras pruebas para ver que todo esté correcto una vez se lanza al mercado. Entonces, como la tenemos configurada, podemos hacer dos tipos de pruebas, de compresión y de tracción. La de tracción es una prueba que estira la cuerda y nos va a dar la fuerza máxima que se necesita para romper la cuerda para que fuera no tengamos ningún problema de ese estilo. Y después de compresión tenemos dos tipos de test, uno que baja una cierta longitud y nos muestra cómo es la deformación de la pala y cómo se comportan los materiales como si estuviera impactando una bola. Ajá. Y lo podemos hacer ya sea una vez o por ciclos. Vale. Entonces aquí sobre todo traemos las palas en diferentes momentos del proceso de fabricación y ahí vemos un poco cómo va cambiando la pala de comportamiento a medida de que se va avanzando en el proceso. Perfecto, pues si quieres vamos a ver el ejemplo de cómo funciona la máquina y nos cuentas un poquito qué es lo que puedes ver tú desde ahí. Y en cámara deberíamos empezar a ver
poco a poco cómo va bajando la máquina. Aquí en pantalla yo estoy viendo cuánto baja la herramienta en longitud y la fuerza necesaria que está ejerciendo para bajar esa longitud. También se ve el porcentaje de formación de la goma a medida que van pasando los ciclos. Entonces esto lo hacemos un poco para ver cómo se desgastan los materiales a medida que vas golpeando. En casos muy extremos, ¿no? Eso es, en casos muy extremos. Ninguno, o bueno, por lo menos ni tú ni yo en pista vamos a llegar a hacer estos números o esta cantidad de fuerza, a ejercer esta fuerza. Yo desde luego que no. Ya estoy de vuelta de la fábrica de Starbuy, han pasado un par de días de lo que habéis visto, me he puesto malo, lo notaréis seguramente en mis ojos, pero quería enseñaros que me he traído los 3 modelos de la Triton del 2024, porque es un modelo que me habéis pedido mucho por el canal, así que he pensado que podría estar bien un vídeo comparativa de las 3, así que en cuanto termine de probarlo tendréis el vídeo. Y nada, desde aquí dar las gracias a Starbuy por darme la oportunidad de poder grabar allí con ellos en su fábrica, y muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.